Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Soy Rodrigo Aspurua, CEO de Riviera Point. Hace casi 20 años decidí dejar mi país para ofrecerle a mi familia un mundo lleno de nuevas oportunidades. Y aquí en Estados Unidos lo conseguí. Con lo aprendido en este tiempo, hemos creado una plataforma segura para que personas como tú puedan invertir y establecerse en los Estados Unidos. Hoy, más de 250 clientes han obtenido el Green Card a través de nuestros sólidos proyectos de construcción hotelera y el programa federal de visas EB5. Nuestra gran satisfacción como empresa es ver a nuestros clientes y sus familias alcanzar sus propios sueños en este gran país. Sé parte de nuestra historia de éxitos. Contáctanos, rivierapmo.com. Regresamos con Agárrate. Ya mañana es 1 de diciembre, ya llegó el mes de las hallacas, el mes del pan de jamón, así que hay que visitar la pradera y probar las hallacas y el pan de jamón de la pradera para que veas que vas a encargar todas las que necesites esta Navidad, porque en Navidad tenemos que tener hallacas todo el tiempo en la nevera por si viene alguien, para nosotros mismos, para el 24, para el 25, para el 31, para el 1 de enero. Así que visita la pradera, que son las mejores hallacas y el mejor pan de jamón que hay aquí en el sur de la Florida, además de esos quesos deliciosos que tiene la pradera siempre para nosotros, el queso de mano, el queso telita, el guayanés. Hoy es viernes y es día del queso especial del fin de semana que solamente lo tiene la pradera viernes y sábado. Bueno, yo que no hablo mucho de deporte, la denuncia que voy a hacer, o que vamos a hacer aquí el día de hoy, está relacionada con el deporte en Venezuela. No se pierdan esta denuncia que vamos a hacer hoy. Miles de mujeres vestidas con remeras blancas marcharon por las calles de Caracas para expresarse contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para nosotros es importante salir de... El área deportiva a la cual nos vamos a referir el día de hoy es el softball femenino. Ni siquiera yo estoy con el deporte, soy tan mala. El softball femenino, y vamos a hablar con un experto venezolano y muy valiente que ha escrito mucho sobre el tema. Es Jesús Elorza, coordinador nacional de gente del deporte, presidente del Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, y gracias por esta oportunidad que nos permite para dejar en claro las marramucias que hay dentro del deporte venezolano y particularmente con el caso que tú estás señalando, que es la Federación Venezolana de Softball. Exactamente, pero tiene que ver con el día de hoy con el softball femenino, ¿no? El softball femenino, claro. Exacto. Sí. La verdad es que ya yo he leído y he tratado de enterarme bien del tema, ¿no? Y del caso en particular, ¿no? Usted, no sé si es usted, profesor, o es dentro del medio deportivo que se han puesto algunos apodos que tienen que ver, que están relacionados con esta denuncia. El primer apodo, el de la Toñeca. Para quienes no sean venezolanos, que hay mucha gente que nos sigue y no son venezolanos, Toñeca le decimos nosotros a la consentida, a la más querida, a la mimada, a la protegida. Esos son más o menos los sinónimos de la Toñeca o el significado de la Toñeca. ¿Quién es la Toñeca, profesor Elorza? Exacto. Exacto, y es tal cual como tú lo estás describiendo. La palabra toñeca dentro de la cultura venezolana se refiere a los hijos queridos, a los familiares mucho más queridos, a los niños queridos dentro de eso. Y en el caso del softball femenino, la toñeca es un nombre que se le coloca a una jugadora de la selección nacional femenina cuyo nombre es María Soto. Hoy por hoy presidente de la Federación Venezolana de Softball, y ya les voy a contar cómo llega a ese cargo. Y se le dice la Toñeca porque fue la consentida y protegida de Hugo Chávez cuando estaba en vida y era presidente de la República. Le dio todos los beneficios posibles a esta jugadora y la hizo su patrimonio particular.
Y a partir de allí, todos los recursos del Estado y todas las atribuciones del Estado a través de los organismos, Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte e inclusive el propio Comité Olímpico Venezolano, tenían que favorecer a toda esta actitudes que tenía esta jugadora María Soto. Que a partir del año 2014, cuando muere el presidente de la Federación Venezolana de Softball en ese momento, Jesús Zuniaga, que había sido electo para el periodo 2013-2017, en el 2014, a raíz de su muerte, asciende a la presidencia por vía estatutaria un conocido dirigente deportivo que es Alfonso Bueno. Pero a partir de allí se destapan las aspiraciones y las pretensiones que tenía esta Toñeca en tratar de llegar a ser presidenta de la Federación Venezolana de Softball. Y a partir de ese momento se comienza el atropello por parte del gobierno nacional con todos los recursos del Estado contra la Federación Venezolana de Softball. El primer elemento que utilizaron fue el cerco presupuestario al no aprobarle los recursos del plan operativo anual y dejaron a la federación en el aire sin saber qué recursos disponía. Posteriormente, con todos los recursos del Estado, que tengo que repetirlo, porque un Estado autocrático y totalitario como este utilizó todos los mecanismos para tratar de llevar a la Toñeca a su juguete preferido para ese entonces, que era la presidencia de la Federación Venezolana de Softball. Y para ello utilizaron entonces negarle la providencia administrativa de reconocimiento a la Federación Venezolana de Softball, convocar... Ay, se nos cayó. Ah, no, es que se nos cayó el internet por un momento, profesor. Continuamos escuchándolo. Sí, bueno, como te estaba contando entonces, utilizaron todos los recursos del Estado para darle a la Toñeca la presidencia de la Federación Venezolana de Softball. Y el elemento fundamental que utilizaron allí, además de las comisiones electorales paralelas y toda esa serie de cosas, fue la indicación que surgió del Ministerio del Deporte de solicitarle a los delegados que concurrieran a las convenciones nacionales que tenían que venir con una constancia firmada por los consejos comunales. Cuestiones que no aparecen dentro de la ley del deporte, no aparecen dentro de la Constitución Nacional. Ese es un golpe de Estado contra la libre asociación, es una agresión a la autonomía federativa, pero esos son los recursos del Estado, no se tiene a dónde acudir para hacer los reclamos y evidentemente se hicieron 2 elecciones, Alfonso Bueno gana con todas las 7 asociaciones que estaban legales para ese momento, pero el gobierno le da el reconocimiento a María Soto, que a partir de allí, bueno, la Toñeca transformó a la federación en su juguete preferido. Asistieron al Campeonato Mundial en Japón, asistieron a los eventos internacionales, y fíjense ustedes que María Soto pasa a ser entonces jugadora activa, porque juega la primera base de la selección nacional, pasa a ser manager, pasa a ser coach, pasa a ser todos los estamentos dentro del deporte llamado softball, los pasa a ocupar ella. Cuestión que por demás hay que decir es totalmente ilegal. Una jugadora activa no puede ser presidenta de una federación. Pero en este caso, bueno, el gobierno se lava las manos, mira hacia otro lado, porque esa es la Toñeca del difunto eterno Hugo Chávez. Ah, pero a mí me llama la atención que sigan respetando eso, en el sentido, digamos, que se pueda entender, porque hay muchos toñecos de Chávez a quienes le han pasado por encima porque han puesto el toñeco de Maduro. En este caso dice que Maduro no tiene ningún toñeco que poner ahí y dejó a la María esta, ¿no? Exactamente, pero no te quepa la menor duda que cuando Maduro tenga su toñeco o su toñeca, también va a hacer todo lo posible para sacar a esta que está allí, sacarla de allí y colocar a su... Porque son los factores de poder corrupto, pues la corrupción que está allí, que se mueve dentro de un régimen autocrático y totalitario que parte de un dogma totalmente arbitrario, ese dogma entre comillas revolucionario en el cual el Estado tiene que tener el control de todas las actividades y los ciudadanos estamos limitados solamente a obedecerlo. Ese es el problema que se plantea en el área deportiva con este régimen. Ahora, habrá gente que se pregunta, ¿en qué se beneficia esta Toñeca con estar en ese puesto? Hablemos de los viáticos, el tema viático. Por ejemplo. Ella maneja los viáticos de la federación, me imagino. Ella, particularmente ella, y ella es la que le va a asignar,
en dólares, y ella es la que va a asignar a los jugadores que van, y ella es la que va a asignar cuánto es que van a cobrar, y ella es la que le pide los recursos al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte para manejarlo directamente. Pero también, más que el problema de los viáticos, la característica resaltante de la Toñeca cuando estuvo amparada en primera instancia por el difunto eterno Hugo Chávez, fue los contratos de publicidad que regían sobre la Federación Venezolana de Softball, en la cual ella era la primera figura. Fue la figura de las empresas telefónicas, de las empresas bancarias que hacían programas hacían contratos de publicidad con la Federación de Softball, y ella era la artista principal. La transformaron en una diva. Y esa diva... ¿Qué tal es como jugadora? Yo que no sé nada de deporte. ¿Qué tal es ella como jugadora? Es una jugadora que tiene un alto nivel dentro de la selección nacional, pero ahora con esa multiplicidad de funciones que pretende ocupar como jugadora activa, como presidente de la federación, como manager, como coach y como para tú de contar, entonces resulta que el rendimiento se ha venido abajo y pretende, bueno, ahora mantenerse allí a diestra y siniestra sin importarle las consecuencias de lo que pueda tener eso para la selección nacional. Y estando ella al frente de la federación, ¿cómo ha sido el desempeño del equipo femenino de softball? Bueno, aquí es donde hay mucha tela que cortar, porque pasaríamos al otro tema de esta entrevista. En el rendimiento, evidentemente el rendimiento tuvo un decaimiento, y tuvo un decaimiento porque empezó a manejar de manera autocrática la conformación de las selecciones nacionales que nos iban a representar en los eventos internacionales, y empezó a operar el 20 tú. El dedo de ella era la que escogía las selecciones. Como los rendimientos fueron bajando en los distintos eventos internacionales en que íbamos participando, entonces se le ocurrió la maravillosa idea de traer a jugadoras del exterior, fundamentalmente y principalmente de los Estados Unidos, de los equipos profesionales que hacen vida en los Estados Unidos. Del imperio mismo, como ellos dicen. Se trajeron a esa jugadora y bueno, y entonces empezaron a tratar de conformar selecciones nacionales con, déjame darte los nombres, por ejemplo, de las primeras: Yamí Juárez, de Ohio; Desirret Ibarra, que es coach asistente en Rhodes College y es jugadora profesional en los Estados Unidos y participa en la liga italiana, y donde terminaron de coronar este tipo de conducta por demás ilegal y por demás abusiva, de hacer conformación de la selección nacional con jugadoras traídas de otro país. La rueda se cerró con la importación de Michelle Floyd, una jugadora que la contrataron, la vieron por primera vez en Italia, estaba en la liga italiana, y se la traen a Venezuela, y en términos de 72 horas fue nacionalizada para inscribirla como una jugadora criolla en la selección nacional. Le dieron la nacionalidad venezolana. Me imagino que es la rubia alta que tenemos en pantalla. En 72 horas es esa rubia alta que tú ves en pantalla, que jocosamente, para no decir sarcásticamente, los jugadores, las jugadoras en Venezuela, los dirigentes en Venezuela y el público en general en Venezuela, cuando conoce esa arbitrariedad y esa barrabasada cometida por esta dirigente María Soto en la presidencia de la federación, comienzan a tildarla a esta Michelle Floyd como la negrita de Curiepe, de manera sarcástica, sí, para dejar en evidencia la arbitrariedad que se estaba cometiendo con la traída de esta jugadora gringa, que ustedes la tienen ahí en la foto, una jugadora de aproximadamente 1,85 de estatura. Sí, muy negrita, de Curiepe, pelo rubio, todo lo que tú quieras. Entonces jocosamente la llaman la negrita de Curiepe. Ahora, ese es el problema que tenemos. Y de todas maneras, Patricia, por la seriedad de tu programa, por la seriedad de tu denuncia, y para confirmar la palabra que lo que estamos señalando, bueno, chicos, esta jugadora fue inscrita en el Campeonato Suramericano con el pasaporte número 150.137.254, emitido por las autoridades venezolanas en un plazo menor a las 72 horas. Pasaporte y cédula venezolana. Bueno, privilegio que no tiene ningún venezolano, ninguno. En absoluto. No hay venezolano que tenga un pasaporte menos que esté enchufadísimo.
Exactamente. Entonces, bueno, estas son las consecuencias. La otra pregunta que cabría aquí también, Patricia, es lo siguiente. ¿Por qué los organismos internacionales que regulan la actividad del softball permiten esto? Ah, porque como están todos los poderes del Estado detrás de la Toñeca, vienen las ofertas para montar eventos internacionales en Venezuela y para tú de contar y empiezan a surgir las negociaciones y bueno, y las comisiones y los contratos y para tú de contar para mantener el espectáculo allí. Pero reglamentariamente no puede ser un atleta activo presidente de una federación deportiva. Eso no existe en ninguna parte del mundo y no es permitido porque tú no puedes ser juez y parte en los eventos deportivos. Claro, pero aparte de eso, esta catirita decimos nosotros los venezolanos a las rubias, pues. Esta negrita de Curiel. Esa negrita que está ahí en pantalla, ella cobra en petros, porque o sea, ella, no hay una moneda más fuerte que el euro o el dólar. Ella se fue a Venezuela ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué ella quiso nacionalizarse, jugar en Venezuela, cambiar su rutina, su país? ¿Ella a cambio de qué? Porque ¿en qué moneda le pagan? Te explico el negocio tal cual como ocurrió. Por favor. Primero, el contacto se hace de María Soto con ella en Italia, que la observa en uno de los juegos de la Liga Italiana, habla con el entrenador de ese equipo y le plantea, mira, ¿tú crees que tendríamos la posibilidad de llevarla a ella a Venezuela? Bueno, hacen las conversaciones y se la traen a Venezuela. Y se la traen a Venezuela para inscribirla directamente, como ya te eché el cuento del pasaporte y la cédula de identidad, para inscribirla en la selección nacional de manera tal de llevarla al campeonato suramericano que se hace en Curazao, por cierto, hace un mes atrás, para que participe como jugadora nacional. Y terminó el campeonato y se fue para los Estados Unidos. Son operaciones que se hacen para la representación de Venezuela en un evento determinado. Fue temporal. Fue temporal, pero está contratada, me imagino, en otro campeonato. Ella también va a participar por Venezuela. Evidentemente, porque imagínate tú, como ya tiene el pasaporte y la cédula, entonces lo que hacen es llamarla telefónicamente o volverle a ofrecer, supongo yo, que debe estar cobrando en dólares porque ni tonta que fuera para ir a cobrar en preto una moneda que no vale en ninguna parte del mundo. Mire, profesor, yo en las notas que ha publicado usted, bien interesantes, además las recomiendo la lectura, vi que hubo dos bajas importantes por esta situación, la de Yurubí Alicart y la de... Exacto. Ginette Pimentel, creo que es el nombre, Ginette Pimentel. Ginette, sí, exactamente, Ginette Pimentel. Y fíjate, la Alencar es una de las jugadoras que tiene el más alto nivel dentro del poder ofensivo en la selección nacional de Venezuela. Es esa muchacha Alencar, que tuvo que retirarse, bueno, por los desmanes que allí ocurrieron. Porque ¿qué pasó entonces con los eventos nacionales? Que el campeonato nacional, que es de donde salen las jugadoras. Bueno, que el campeonato nacional se transformó en un 20 tú. No tenían organización en los estados, empezaron las jugadoras a pasarse de un estado para otro. Bueno, el equipo que presentó el estado Vargas, qué casualidad con otro gobernador corrupto como el que está allí. Bueno, chicos, el equipo que presentó el estado Vargas fue conformado con atletas, jugadoras de Barina, de Apure, de Portuguesa, de Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a esa locura, evidentemente que María Soto sabe que para los eventos internacionales tiene que contar con estas nacionalizadas, entre comillas, para poder tratar de mantener la figuración del país en esos eventos internacionales. Figuración que por demás no tiene ningún valor, ninguna validez, ni ninguna atribución, porque son actuaciones que están disfrazadas de procesos ilegales y de evidente corrupción en el manejo de los recursos y las leyes del deporte. Profesor, ¿y no ha habido una rebelión interna más allá de la baja de estas dos atletas? ¿No ha habido una crisis que logre que las cosas se ajusten a lo que es la norma y la ley? No la ha habido por una razón en particular. Existen los reclamos parciales y los alegatos que hacen las distintas organizaciones, pero no se ha podido ir más allá
por una razón fundamental. El Estado tiene secuestrado a todos los organismos, secuestra a los tribunales, secuestra al Tribunal Supremo de Justicia, entonces tú no tienes como ciudadano a dónde acudir porque te vas a conseguir que las respuestas siempre son favorables al gobierno venezolano. Por ejemplo, las providencias del directorio del Instituto Nacional de Deportes favorecieron la comisión paralela y fantasma que llevó a María Soto a la presidencia en contra de Alfonso Bueno. Si acude al Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte entonces emite una providencia en la cual, para reconocerte a ti como delegado de un estado en una convención nacional, tienes que venir avalado por el Consejo Municipal, por el Consejo Comunal de ese municipio o de ese estado. Bueno, profesor, yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esta denuncia, porque a pesar de que no es el área que manejamos generalmente aquí en Factores de Poder, bueno, esto va también contra la norma, esto es un hecho de corrupción terrible que además está afectando un área muy sensible para todos los venezolanos, yo creo que en el mundo entero, que es el deporte y la participación deportiva, ¿no? Así que, es, Patricia. Muchísimas gracias, y ya usted sabe que lo que usted necesite decir, aquí estamos nosotros a la orden. Tenemos esta ventana porque además me encantan sus artículos, pero también quiero tenerlo aquí en Factores de Poder cada vez que usted tenga que hacer una denuncia como esta. ¿Cómo no? Se te agradece, Patricia, y de una vez te doy un adelanto. El artículo que viene para la próxima semana tiene que ver con el campeonato Panamericano de Atletismo en Venezuela. Uy, un adelantico ahí, no se puede. ¿Y sabe por qué te suena Panamericano? Por los planes, me imagino. Se le ocurrió nada más a Venezuela solicitar el Campeonato Panamericano Adulto de Atletismo, y tú sabes dónde lo van a celebrar, en los valles del Tuy, en el escenario más violento que tiene Venezuela en los actuales momentos. Allí es donde van a celebrar un campeonato donde ni siquiera hay ningún tipo de instalaciones para atender un evento de esa naturaleza. Y mucho menos de seguridad. Bueno, estaremos pendientes de eso. Seguro, Patricia, y gracias por esta oportunidad, se te agradece a nombre de gente del deporte, y seguimos en esta lucha que no cesa, pues, pero ahí seguimos. Gracias, profesor Jesús Elorza. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso seguimos con Agárrate, pero primero quiero recomendarte, si estás planificando comprar vivienda aquí en Estados Unidos, hazlo de manera ordenada. Ordena tus finanzas para que puedas acceder a los mejores préstamos, para que tengas un mortgage que no te atormente, y para eso ahí tienes a Melba Bravo. Melba te va a ayudar a organizar tus finanzas, porque comprar una casa puede ser, si no lo haces de forma ordenada, puede ser el camino más tortuoso que puedas tener. Así que ella te va a organizar y vas a acceder a los mejores préstamos. Si tienes 2 años de permiso de trabajo aquí en Estados Unidos, ya puedes acceder a los mejores préstamos que hay para compra de vivienda. Pero todo eso te lo va a explicar y te va a ayudar y te va a asesorar Melba Bravo. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.